Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermanas y hermanos, pongámonos de pie, porque vamos a orar. Vamos a entrar allá al templo santísimo de nuestro Señor. Vamos preparando ese corazón, vamos preparando esa alma, ese espíritu para entrar en la gloria del Señor, en su dignísima presencia allá en el tercer cielo. Saludo a los hermanos de las naciones, a los amigos, a las amigas de las naciones que en estos momentos están en sintonía por medio de la tecnología, por medio de la internet, nos están viendo. Dios les bendiga ricamente su vida en este primer domingo de este mes de marzo. Dios esté con todo su corazón, con toda su familia, bendiciéndoles grandemente. Que las obras de sus manos estén siempre bendecidas y que su espíritu esté siempre en comunión con el espíritu de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Vamos a orar, vamos a entrar al templo santísimo de nuestro Señor Dios Padre. Padre eterno, Padre, alabado sea tu nombre. Padre creador del cielo y de la tierra, Señor. Padre, puedo llamarte, Señor, porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz, Padre Santo, para que podamos llamarte Padre, Señor, porque hemos llegado a los pies de Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador, mi Dios de la gloria. Por eso te digo, Padre, hermano, necesitamos a ti en este día. Sabemos que hemos incurrido en pecado, Señor. Hemos caído, Señor, por nuestro pecado. Se siente, Señor. La carne, Señor, se hace sentir en nosotros. Padre Santo, somos débiles en la carne, Señor. Pero es ahí donde tú te glorificas, mi Señor. Por eso es que venimos a ti, Señor, para confesarte nuestro adulterio, nuestra fornicación, nuestro robo, nuestras mentiras, nuestros engaños, Padre Santo. Todo eso en esta mañana te confesamos, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra envidia, nuestra maledicencia que hacemos, Señor, con nuestra boca, con nuestro pensamiento. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Y clavamos, Señor, esa carne que le falta en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos muerte en la cruz, Señor, para poder estar limpio delante de tu presencia, para poder, Señor, estar con un corazón agradecido por todo el amor que nos das, por todo lo que nos viene, Señor, sea bueno o malo, porque dentro de tu voluntad nos estás comprobando. Nos estás educando, mi Señor, por medio de estas pruebas que se contienen. Bendito sea tu nombre. Yo te alabo ahora, Señor. Enséñanos a obedecerte cada día más. Enséñanos tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, Señor, porque es Él el escritor de tu palabra, Él es el hacedor de tu palabra, y Él es nuestro enseñador, Él es nuestro maestro, nuestra fortaleza, nuestro ayudador aquí, a quien podemos recurrir en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, es a ti solamente, porque tú, Señor, eres un Dios vivo. No hay otro como tú, mi Señor eterno. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ahora disponemos nuestro corazón, Padre Santo, para escuchar tu palabra por medio de tu enseñanza tuya, Señor. Pero no puedo abrir tu palabra sin antes humillarme ante ti, mi
gran Dios, porque reconozco que no merezco este lugar. Reconozco que soy un pecador, un vil pecador, entre los peores estoy, Señor. Estoy entre los peores pecadores, Señor. Perdóname. Límpiame mi mente, mi conciencia de todas esas obras que no te gustan, Señor, que no me edifican. Límpiame ahora, Padre Santo, y enreda mi espíritu y crea en mí un corazón limpio. Mi Dios Santo, Santo, Santo eres. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender a amarte. Quiero aprender a orar, Señor, como a ti te gusta. Quiero aprender a servirte como a ti te gusta. Tu voluntad sea hecha, Señor, en mí. Encomiendo, Señor, estos momentos que te vamos a servir, te vamos a alabar, vamos a aprender de ti. Puerta de esperanza será grande en el nombre de Jesús. Bendice a toda puerta de esperanza, bendice a nuestro pastor José Armando allá en la Villa 1 de Mayo. Úsalo grandemente para poder ganar más almas para ti, Señor. Engrandece, Señor, esta obra acá en Plan 3000, esta avanzada que tú estás haciendo, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria. Engrandécela, mi Dios. Trae, Señor, familias fieles a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos y te pedimos. Y abrimos tu santo palabra, Señor, para aprender de tu mismo Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, abrimos tu palabra. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual podemos estar. Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Así como estamos, abramos nuestra Biblia, ¿no? Ya sabemos vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Hemos aprendido cómo usar el pan, cuál es la ración de pan que Dios nos dio, cuál es el maná bendito de los cielos, cómo se manifiesta el Señor en su poder y en su gloria. Hemos aprendido y hemos visto el poder de Dios, su mano poderosa para librar a su pueblo. Estamos aprendiendo. Y tenemos que gozarnos en medio de las tribulaciones que nos vienen, en medio de ese mar de problemas que nos sacude el arca de nuestra vida. Sabemos nosotros, hermanos, que abrimos puertas. A veces nos enojamos, a veces murmuramos, a veces tenemos deseos de venganza en nuestro corazón, y todo eso no nos deja orar, no nos deja crecer en el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa, y no podemos entrar a la tierra prometida, no podemos entrar al gozo de nuestro Señor para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Nos impide el pecado, la carne que se manifiesta en nosotros. La carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, dice en su palabra. Vamos a entrar al capítulo 17 del libro de Éxodo. Aquí vamos a ver que el pueblo parte rumbo al desierto. Vamos a ver que la congregación del pueblo de Israel tiene celo, murmura contra Moisés. Vamos a ver la gloria de Dios cómo se manifiesta, y también vamos a ver que tienen contiendas con Amalek. Y luego Moisés levanta un altar después de la derrota de Amalek. Vamos a ver cómo el Señor se glorifica. A pesar de las refunfuñadas que hace el pueblo,
a pesar de las quejas que tiene el pueblo, porque no somos más ni menos que este pueblo nosotros. Nos quejamos de todo lo que nos viene, estemos bien o estemos mal. Siempre el pueblo está refunfuñando. Dice el capítulo 17, los primeros 3 versículos, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios, y acampó en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a yo soy el que soy? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? Cada que tienen algún altercado, algún conflicto, refunfuña contra Moisés, habla contra Moisés, murmura contra Moisés. No acepta, no tiene fe que el Señor está con ellos, porque ellos tienen ahí la nube de día que los guía por donde ellos van a ir, y en la noche tienen la llama de fuego, pero ellos no tienen fe. De la misma manera, en este siglo, en el siglo XXI, en el cual estamos ahora, en el tiempo de la gracia, hay mucha iglesia, mucho pueblo que está refunfuñando contra los líderes. Y no es contra los líderes que se murmuran, sino es contra Dios, contra el poder de nuestro Señor Dios Todopoderoso. No tenemos fe. Eso es lo que está pasando. Ahorita aquí en Santa Cruz y en todo el mundo está reinando la fiesta del carnaval. Y hay mucha gente que no se está congregando hoy en la mañana porque anoche ha estado en el gran corso del carnaval. No se ha despertado temprano, por eso no están congregándose. Y eso está ocurriendo en muchos pueblos de Dios, en todo el globo terráqueo, en todo el mundo. Más interesados están en cómo baila, cuál es la comparsa ganadora y todas esas cuestiones, pero no vienen a alimentarse de la palabra del Señor. Por cuanto van a tener problemas, van a estar murmurando, van a estar hablando. Para las iglesias, para los hermanos donde realmente sienten la necesidad del Señor y están congregándose, les va a faltar fe, porque por falta de fe viene la duda, y en la duda entra el desánimo, porque Satanás actúa ahí. Él es el enemigo perfecto de nosotros, de cada uno de nosotros, lo tenemos ahí dentro. Es por eso que nos desanimamos. Tenemos que andar en oración unánimes, como un solo soldado, un solo sentir, dice su palabra, en Cristo Jesús, porque somos parte de un solo cuerpo que trabaja para la cabeza, que es Jesús de Nazaret. Entonces vamos a ser fortalecidos en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa, mi hermana, mi hermano. Por eso aquí ellos le reclaman a Moisés. Altercó el pueblo con Moisés y le dijeron: danos agua para que bebamos. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Moisés? Moisés también es un ser humano, igual que usted, igual que yo. Era un ser humano. ¿Por qué le va a pedir a él? Por no, si ahí está nuestro Señor, por no decir: Señor, tenemos sed, alimentanos de la sed, llénanos de tu agua, porque el agua es Cristo. El agua es Cristo. Y el que toma del agua de Cristo nada más no puede volver a tener sed, dice su palabra. Y esto que le pasa al pueblo es ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. En 1 Corintios 10:11, vamos a ir a 1 Corintios 10:11, hermano, un ratito.
Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Somos nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ya sabemos que vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles y estamos yendo hacia los siglos de los siglos para vivir eternamente con nuestro Dios Todopoderoso. Hemos alcanzado esa misericordia de nuestro Señor. Pero todas estas cosas que han acontecido al pueblo acá en el libro de Éxodo es ejemplo para nosotros. Tenemos que formar parte de este ejército. ¿Se da cuenta, mi hermano? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Así cuando nos apartamos de la fe, cuando nos apartamos del Espíritu Santo, vamos a tener problemas. Nuestra alma va a estar seca, va a necesitar agua, pero no puede beber de esa agua cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay envidia, cuando hay rabia, cuando hay enojo. Usted no puede alimentarse del agua de Dios. Le va a impedir el pecado. La carne pecaminosa no va a poder. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros hermanos? Porque cuando uno se aparta de la fe, cuando uno pierde la fe, se aleja del Espíritu Santo, sufre la familia. Va a tener hambre, va a tener sed en el sentido físico y en el sentido espiritual también. Vamos a tener problemas, hermano. Así que debemos cortar el cordón umbilical del mundo, de Egipto, para netamente abocarnos a las cosas de Dios, a su obediencia, porque es obediencia lo que Él demanda en sus hijos, para que podamos gozar de una vida plena en el Espíritu Santo, para que podamos gozar de los beneficios que da el Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. No podemos servir a dos señores. No podemos estar recordando el tiempo pasado en el cual vivíamos en el mundo, en el cual comíamos de las ollas de los egipcios. No podemos estar así. Tenemos que estar con Cristo netamente. Dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Josué, que estoy diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedreará. Moisés está por soltar la toalla, por botar la toalla por este pueblo que realmente lo único que hace es refunfuñar contra Moisés y contra Aarón, reclamándole cada momento que tienen problemas, que tienen pruebas, no las aceptan, quieren que todo les salga fácil, y no es así. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios, con el pueblo que se congrega. Todo lo quiere fácil, no puede sufrir un poquito. Son pruebas que el Señor nos pone en medio de nuestra vida, de nuestra carrera, que Él nos ha puesto en la superficie de aquí de la tierra. Podemos nosotros vencer en Cristo Jesús, pero es por medio de la fe, hermanos. Por eso dice: entonces, ¿dónde recurre Moisés? ¿Dónde va este líder que es el libertador del pueblo judío en el sentido físico? Porque en el sentido espiritual se llama Dios, se llama Jesús de Nazaret, nuestro libertador de nosotros. ¿Dónde va? ¿Recurre a quién? Recurre a yo soy el que soy. Entonces clamó. ¿Qué quiere decir clamar? Quiere decir llorar, implorar, con lágrimas, con las manos levantadas, decir: Señor, ¿qué hago con tu pueblo, Señor? Y está reclamándome a mí si yo no soy nadie, yo soy simplemente una vasija que tú estás usando para tu gloria, Señor, para tu honra. Eso es lo que dice Moisés aquí.
Entonces clamó Moisés a yo soy el que soy diciendo: ¿qué haré con este pueblo, Señor? ¿Qué hago con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear, Señor. Largamos piedras contra los líderes, largamos piedras contra el hermano, lanzamos críticas contra el hermano, largamos saetas contra el hermano que está pregando, que está intentando seguir al Señor, haciendo guerra, luchando. Criticamos al hermano porque vemos solamente sus fallas y no vemos las cosas positivas que ha dejado, que está aprendiendo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está pasando, pueblo de Dios? Y eso ocurre en todas las iglesias. Siempre estamos escudriñando contra alguien de la iglesia por no ver la viga que tenemos en nuestro ojo para poder ver bien la paja del ojo de nuestro hermano. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? De aquí a poco me apedrearán. Está diciendo Moisés. Moisés está un poco enojado. Ya quizás está cansado de tanto aguantarle las quejas a este pueblo. Pero eso es la tarea que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Aguantar, resistirle al diablo, y Él va a huir de nosotros, dice su palabra. Nosotros tenemos que estar con el pueblo, alentando al pueblo por medio de la oración. Es la oración la que nos da fuerza a nosotros, hermanos. Es el ayuno, las buenas obras. Dice el versículo 5: y yo soy el que soy, dijo a Moisés. Escuche lo que le dice: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, el Ver. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pasa delante del pueblo. Le está diciendo como que pase una revista al pueblo y que escoja de los ancianos de ahí, del pueblo, para ir donde Él lo iba a mandar, donde lo mandó, a la peña. ¿Se da cuenta? Pasa por el pueblo, como que pase una revista de más de 2 millones de judíos que habían ahí. Le dijo: saca a los ancianos, a los más fieles, yo creo, a los más consagrados, a los que nunca faltan a la palabra del Señor, a los que siempre están obedientes, a los que están siempre ahí con el corazón dispuesto a escuchar y obedecer la palabra del Señor. A eso le está diciendo aquí. Y dijo: yo soy el que soy, a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ven. La misma vara que le fue dado a Moisés es la vara de la autoridad. Es la vara del poder que Dios tenía para con Moisés. La misma vara con que golpeó el mar para que se abra y pase, esa vara tenía que tomar. ¿Cuál es esa vara en nosotros hoy en día? El Espíritu Santo de Dios. Tenemos que aprender a gozar de su poder, del Espíritu Santo. La fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos está faltando. Eso es lo que nos falta. Fe en Cristo Jesús, porque no tenemos fe, porque más paramos preocupados de las cosas terrenales que son cortas en este mundo, y no nos preocupamos de escuchar su palabra, de alimentarnos para que estemos fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Es esta palabra la que nos da el aliento, la que nos fortalece, la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí, dice en el versículo 6, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Dónde lo está mandando? A la peña de Horeb. La peña de Horeb.
y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿En presencia de quién? De los ancianos que tenían fe, de los que estaban siempre en obediencia. Y Moisés hacía todo lo que Dios le ordenaba, tal como él lo quería. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios es la que nosotros tenemos que hacer. La voluntad de Dios para que se nos vengan y se solucionen todas nuestras tribulaciones es por la fe en Cristo Jesús, llevando todos nuestros problemas en oración a Dios, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Redentor. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de allá aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Se da cuenta? Vamos a ir a 1 de Corintios 10, 1 a 4. Primera de Corintios 10, 1 a 4. ¿Quién es la peña? Vamos a ver quién es la peña. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa peña es la roca. Esa roca es Jesús de Nazaret hoy en día. Él es el que nos da a beber de su agua. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le dice que tenía que tocar, golpear con la vara? Porque esta roca significa Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue golpeado en la cruz del Calvario. Cuando el soldado le metió la lanza en su costado, salió agua. Es esa agua que necesitamos para no volver a tener sed, para no volver a las aguas del mundo, a esa agua que nos da contaminada, para que volvamos de nuevo a tener sed. Jesús de Nazaret fue golpeado, fue vituperado, fue molido. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esa roca, dice, era Cristo. ¿Se da cuenta? Pero aumenta en el versículo, dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se da cuenta? Todos han bebido de la roca. Todos fueron saciados con esa roca, con esa peña que fue golpeada con la vara de Moisés. En el libro de Números ya da otras instrucciones nuestro Dios Todopoderoso. Ya le dice a Moisés que ya no la toque la piedra, que ya le hable a la piedra. Ya, porque ya ha sido crucificado nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso ya fue crucificado una sola vez y para siempre. Y triunfó sobre todo mal, sobre todo demonio. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Él es bastante para alimentarnos a nosotros. Él es el cuerpo del cual nosotros podemos alimentarlo. Él es el agua que podemos beber de él y no podemos volver a tener sed más.
Volvamos al libro de Éxodo. Así dice: y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés cumplía todo lo que Dios le había dicho. Nosotros tenemos que cumplir para que podamos saciarnos del agua que Cristo nos ofrece, para que no estemos resecos por dentro, para que no estemos con ansiedad de querer ser mejor que los demás, cuando podemos ser humildes en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? El Señor fue humilde, ligera su carga. El Señor murió por nosotros para darnos vida en abundancia. Dice el versículo 7 del libro de Moisés en este capítulo 17: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, dice, y porque tentaron a yo soy el que soy, diciendo: ¿está pues Dios entre nosotros o no? ¿Alguien ha dicho así? ¿Está pues Dios aquí? ¿Existe Dios aquí en esta iglesia? Hay muchos que dicen: no, en esa iglesia no va gente, no, es que allá no se siente el Espíritu Santo. Están refunfuñando: ¿está Dios con nosotros o no? Porque todo me sabe mal. ¿Ah? Ya tenemos sed y no hay agua para beber. ¿Está Dios con nosotros? No sabe que Dios lo está educando, lo está probando, porque es necesario que pasemos por tribulaciones para poder llegar al reino de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Esto significa rencilla, Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Dios, diciendo: ¿está pues Dios entre nosotros o no? Están respondiendo. Mucho pueblo dice esto: es que no me gusta la prédica, no veo que sea del Espíritu Santo. Pero cuando estamos leyendo la Biblia, estamos repitiendo lo que dice el Señor en su palabra. No la estamos tomando seriamente, la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Será verdad? ¿Está pues entre nosotros Dios o no? Tenemos que tener cuidado, hermano. De ahí viene el versículo 8. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Le voy a leer algunos versículos para que usted esté seguro de quién es la roca de salvación antes de entrar a la guerra con Amalek. Les voy a leer. Vámonos a Salmos 61:2 para que estemos bien seguros, hermano, de quién es la roca. Salmos 61, versículo 2. Dice así el salmista: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Le voy a leer de nuevo. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahí mismo en el Salmo, vamos a ir al Salmo 78:35. Salmos, capítulo 78, versículo 35. Dice así la palabra del Señor: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. ¿Se da cuenta?
Podemos ir también a Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice Mateo al respecto de la roca? Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús es nuestra roca de salvación. Sobre ella debemos construir nuestra casa para no ser movidos por las tormentas que trae el viento, para que no nos derrumbe. Tenemos que estar fijados en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene que estar en Cristo Jesús netamente para ser inamovibles por todas las pruebas que se nos vienen. Es Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Linda la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra que pueda fundamentar la iglesia. Cristo Jesús formó sobre esta roca, sobre él, la iglesia, y la iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. No hay otra. ¿Estamos convenciéndonos? ¿Se da cuenta? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, para que veamos, hermano, cómo el Señor actúa. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así, capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice así, pero lo cual también contiene la escritura, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, dice, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, escuche bien, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Se da cuenta? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quiénes son los que tropiezan con esta piedra fundamental? Con esta piedra fundamental que es Jesús de Nazaret. Tropiezan al desobedecer la palabra del Señor, al rechazar la palabra del Señor, al menospreciar la palabra del Señor. Están tropezando con esa roca. Cuidado que la roca caiga sobre usted y muera. Pero si usted cae en esa piedra, cae de rodillas en Cristo Jesús, va a tener vida eterna, porque está reconociendo la supremacía que Dios tiene en Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a leer de nuevo, vamos a leerla en la palabra, así lo vamos grabando en nuestro corazón. Podemos leer una y otra vez, porque de eso se trata la palabra del Señor. A veces uno está comiendo comida física y dice, me sirve un poquito más, porque le está gustando. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor tiene que gustarnos en nuestro corazón, sentirlo el sabor. Por eso dice, y por lo cual también contiene la escritura, he aquí,
Escrituras, blanca. Desde el momento que aceptamos a Cristo, esa piedra fundamental nos va a vestir con ropa blanca y no vamos a ser avergonzados nosotros por nuestra vergüenza del pecado, por cuando Él nos ha perdonado y nos limpia con su sangre que sacrificó el cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? No serán avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso. Pero para los que no creen, escuchen esto: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuidado, hermano. La piedra es Cristo Jesús. Esa peña de donde brotó agua se llama Cristo Jesús. Él es nuestro sustento. Por último, vamos a ver uno más en el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Añade Pablo ahí. Dice así: dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Esa piedra fundamental se llama Cristo Jesús, que es la que estudia su interior de usted, la que examina su interior de usted, la que examina mi interior. ¿Cómo está ese corazón? Si verdaderamente vengo con arrepentimiento verdadero, si verdaderamente vengo a escuchar la palabra del Señor, todo eso ocurre en nuestro interior. La roca es Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Sabemos nosotros, hermano, que la bendición viene del Espíritu Santo. Eso lo sabemos bien. La bendición no viene de otra parte. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que la bendición viene por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Así que nosotros no esperemos otra bendición de ningún lado. No nos apoyemos en nuestra carne, porque la carne va a ser vencida, va a ser anulada por el Señor. Es más, ya fue anulada por medio de la fe en Cristo Jesús. Siempre vamos a tener una pelea con la carne, siempre. Pero vamos al libro de Éxodo, hermanos. Vamos a entrar. Ya sabemos bien que la roca, esa peña, es nuestro Jesús de Nazaret. Entonces vamos a entrar al versículo 8 de este capítulo 17 del libro de la redención, que es Éxodo. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, dice, y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Quién es Amalek, hermanos y hermanos? ¿Quién era Amalek? ¿De dónde vienen los amalecitas? ¿De dónde es la descendencia de los amalecitas? ¿Quién es Amalek? Amalek es el nieto de Esaú. Esaú es simbolismo de carne. Esa carne que está en nosotros, esa carne que se opone a las cosas espirituales, esa guerra que hay en nuestro interior, es la que pelea con nosotros, en nuestro interior.
Queremos hacer lo bueno, pero hacemos siempre lo malo. ¿Se dan cuenta? Queremos orar y terminamos no orando. Queremos ir a la iglesia y terminamos no yendo a la iglesia por algún motivo, por algo que se nos pone en el camino. Y es el enemigo que está operando para que usted no vaya a la iglesia, para que la palabra del Señor no se difunda a las naciones. Como hemos visto hace rato que se nos cortó la corriente eléctrica. ¿Se da cuenta? Es Satanás que está peleando contra nosotros, contra los hijos de Dios, que siempre están alimentándose de la palabra, que siempre están predicando su palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces vino Amalek que peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué. Ya vemos a Josué que Dios está preparando a Josué para suceder también a Moisés, porque después de Moisés viene Josué. Ya Dios está preparando a Josué. ¿Cómo iban a pelear si ellos no eran guerreros? Ellos no eran soldados de guerra, no habían sido entrenados para la guerra. Y estos amalecitas eran tremendos en batallas, en guerras. Y vinieron a pelear contra el pueblo judío. Pero ¿cómo el Señor se glorifica? No podemos nosotros vencer a la carne con nuestra carne. No podemos. A la carne, a esas fuerzas espirituales que operan en la carne, tenemos que vencerla en el nombre de Jesús de Nazaret, mediante la oración y la fe en Cristo Jesús. Es la única forma de derrotar al enemigo. Es la única manera. Y veamos cómo el Señor se manifiesta y le da la victoria al pueblo judío. Le da la victoria siendo que no tenían experiencias en guerra. Así como nosotros a veces nos mata la palabra del Señor, porque no sabemos, no la estudiamos, no la entendemos cuando leemos la palabra. No estamos todavía guerreros experimentados. Para ser guerreros experimentados, nosotros tenemos que estar totalmente rebosantes del Espíritu Santo, estudiando la palabra del Señor, para tener fuerza y conocer cuál es la voluntad de Dios mediante la oración. ¿Se da cuenta? Por eso dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. ¿A quiénes iba a escoger? A los mejores soldaditos, a los mejores que habían por ahí. De mi voz, vamos a ir a hacer guerra contra Amalek. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para hacer de frente al enemigo, ir al frente de la batalla, en la línea de batalla. ¿En quién? En el nombre de Jesús de Nazaret, y vamos a ser vencedores. Vamos a ver cómo vence aquí el pueblo. No vence porque ellos hayan sido buenos guerreros. Ellos no vencen porque tenían experimentada su fuerza en la batalla. No. Vencen por el poder de Dios, por la fe de Moisés. Y dice así el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, peleando contra Amalek. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¿Cómo se vence? Obedeciendo, hermano. Hay que obedecer al que está encargado de la obra, al que está encargado de la liberación. ¿A quién debemos obedecer? A Jesús de Nazaret. Él es el que nos está guiando con su poder, con su Espíritu Santo, por dónde debemos ir y cómo debemos vencer al enemigo. Es a Él. ¿Se da cuenta? En este caso aquí era Moisés. Y Josué le obedeció a Moisés. Hizo tal como le mandó. Entonces se fue a pelear contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta batalla, hermanas y hermanos, se llevó a cabo en la cumbre del collado, arriba del nivel de donde estaban ellos. Allá, arriba. En nuestra mente hay una gran batalla. El Señor, por medio del Espíritu Santo, le está ahorita enseñando cuál es el problema que usted tiene para leer la palabra del Señor, cuál es el problema que usted tiene para escuchar la palabra del Señor, cuál es el problema que usted tiene para obedecer la palabra del Señor. Eso le está enseñando ahorita el Espíritu Santo, le está hablando en su mismo interior de usted. Y si usted se está preguntando cuál
orar, que me impiden ir al ayuno, que me impiden llegar en hora al templo para escuchar la palabra del Señor. Ya el Señor Él está redarguyendo en su interior, ahorita en este momento. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, bendito sea el Señor. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía. Amén. Cuando Moisés levantaba la mano, era que estaba orando, estaba pidiéndole al Señor que proteja a su pueblo, que haga el milagro de la victoria. Porque nosotros prevalecemos en la oración en Cristo Jesús, tenemos comunicación con Él y Él está peleando la batalla por nosotros y el enemigo va a retroceder. Tenemos que orar, no tenemos que descuidarnos de la oración, porque es ahí la fortaleza, es ahí donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y va como fuego consumidor a la carne y nosotros vamos a orar. Él se manifiesta de esa manera. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Israel ganaba. Israel iba frente alta. ¿Por qué? Porque había oración de Moisés. Un hombre como Moisés es lo que necesitamos ahora en nuestra congregación, en todas las iglesias del mundo. Esa fe de Moisés nos falta a nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros decaemos, por eso desfallecemos, nos desanimamos. También me pasa a mí, hermana, porque también soy carne, también soy un ser humano como ustedes. No estoy aquí porque yo sea perfecto. No, hermanitas, hermanos. Yo no soy más que ustedes. Quizás soy el peor de ustedes. Pero el Señor me utiliza, mi hermano. ¿Con qué humildad uno aprende la palabra del Señor? Es humillándose de madrugada, arrodillándose, Señor, no soy nada. Pero en serio, tu Espíritu Santo, que me ocupe, Señor, soy una vasija, pero quiero ser una vasija útil para ti, Señor. Enséñame. Y el Señor hace su obra. Él nos pide sabiduría y el Señor le da sabiduría, mi hermano, mi hermano. Es de esa manera, no enalteciendo, no hablando para los demás, no refunfuñando contra los líderes, no, es reconociendo nuestro pecado que está dentro de nosotros, levantando en oración la mano diciendo: Señor, yo quiero ser vencedor, pero solo no voy a poder, es con la fuerza de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Así vamos a vencer. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Quién prevalece cuando dejamos de orar? Cuando bajamos la guardia, cuando bajamos las manos, prevalece el enemigo, toma terreno, toma ese lugar y lo entenebrece, lo vuelve oscuro, le pone barreras de contención y empieza a rezar. Y usted no va a querer continuar en los caminos del Señor, porque mejor lo va a ver el mundo y le va a mostrar el mundo, las fiestas, los alcoholes, las drogas, mujeres desnudas, como está ocurriendo ahorita en todo el mundo, que es una pena y una gran lástima. Hay tanto mundo perdido, ciego, porque Dios de este siglo en la tierra está cegando la mente de la humanidad con esa clase de fiesta, con esa clase de programas televisivos, con esos programas que hay en el TikTok, el teléfono. Están entenebrecidos, mente entenebrecida, no llega a la luz del Evangelio, se va para afuera, porque esa mente está totalmente cubierta por el pecado. Hay un velo negro que pone Satanás, toma poder y va avanzando, y usted va retrocediendo y termina en el mundo. Entonces el enemigo es el que va prevaleciendo, así como cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek tomaba fuerza, prevalecía Amalek.
Dice el Señor. Sabemos que Amalek representa la carne en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Dice: y las manos de Moisés se cansaban. ¿Se da cuenta? Hay momentos en que los líderes ya no quieren seguir, porque el pueblo mucho murmura, porque el pueblo no es obediente, no escucha la palabra del Señor, escucha por un oído y se le sale por el otro, y no la pone por obra. ¿Se da cuenta? Moisés desfallecido, ya estaba cansado de esto. Dice aquí la palabra: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Quién es la piedra? Sabemos nosotros. ¿Se da cuenta? Esa roca es Cristo Jesús, en la cual nosotros podemos descansar confesando nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Entonces, él se sentó sobre la piedra, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Se da cuenta? El predicador, el líder solito, hermano, va a desfallecer. Son ustedes también que tienen que ayudar y sostener ese brazo firme del líder de la iglesia para que ese líder esté siempre fortalecido. Porque aquí le ayudó ¿quién? Aarón y Hur, y uno de un lado y el otro del otro lado, y sostenían a Moisés los brazos arriba. Entonces el pueblo judío tenía fuerza y venció a Amalek, no porque ellos fueran buenos guerreros o buenos soldados, batalladores, sino por la fe y la oración de Moisés a Dios Padre eterno, que viva para siempre. Bendito sea su nombre cuando dice amén. ¿Se da cuenta? Necesitamos también que nos ayuden en oración, unánimes en un solo espíritu. La oración del justo hace mucho, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Es prevaleciendo en la oración que se vencen las grandes batallas que pone el Señor para educarnos a nosotros, para ilustrarnos, para sacarnos brillo y aprendamos a depender de Él. Bendito sea el Señor. Y dice así: hasta que se puso el sol. Imagínense tener el brazo ahí todo el día. Cansa. Imagínense predicar todos los días, todos los domingos, y que no venga nadie a la iglesia a desfallecer. Necesitamos que la presencia de todos ustedes esté levantando en oración el brazo para que el líder también esté fortalecido en Cristo Jesús con las oraciones de toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿quién estaba orando por ellos? La iglesia estaba orando por su libertad. ¿Se dan cuenta? La iglesia orando por Pablo y Silas. Es lo que debemos hacer nosotros entre hermanos: amarnos y orar el uno por el otro, hermanitas y hermanos. Que el Señor sea bendito. Y dice así: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo podemos deshacernos del enemigo? ¿Cómo podemos herir al enemigo para que el enemigo retroceda? A filo de quién? Esta espada de los filos, que es nuestra fuerza, que es nuestro alimento. Tenemos que aprender que cuando nos toque tener un encuentro con alguien que es ateo, dice que Dios no existe, pero la palabra del Señor dice esto, porque yo estoy alimentado de la palabra del Señor y sé defenderme contra el enemigo con esta espada de los filos que traspasa el corazón del hombre. ¿Se da cuenta? Entonces yo le voy a decir: no, en el principio era el verbo y el verbo
nuestro Dios en el cual hemos confiado a nosotros. Y tenemos que seguir confiando hasta el fin de nuestros días para que podamos ser transformados y llegar al reino de los cielos. ¿Se da cuenta, verdad? Entonces, por eso dice aquí, y Josué les hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué linda la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Se da cuenta? Y yo soy el que soy, dijo Moisés. Escribe esto para memoria en un libro. Y a Josué, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios va a raeré, la va a hacer desaparecer la carne. Esta carne que llevamos ahorita, que nos impide ver el rostro de Dios y nos impide llegar al reino de los cielos, va a ser destruida cuando el Señor Jesucristo venga de la nube y mire a todos los que están con su lámpara encendida, resuciten los muertos en Cristo, y luego nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados en cuerpo incorruptible inmediatamente al cielo, a las nubes del poder de nuestro Señor y Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Entonces esta carne muerta es, y vamos a poder decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque salvo de Cristo Jesús, mi hermano. ¿Se da cuenta? Jesús Dios va a terminar con la carne. Eso es lo que está diciendo aquí. Y yo soy el que soy, dijo Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Quiénes estamos debajo del cielo? Nosotros estamos en la superficie de la tierra. ¿Se da cuenta? Eso es lo que va a pasar. Y escuchen. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es lo que nos pasa. Nuestros abuelos han tenido esta guerra espiritual contra la carne. Nuestros padres han tenido esta guerra espiritual contra la carne. Nosotros las estamos teniendo, y nuestros hijos van a seguir y van a continuar de generación en generación esta guerra entre la carne y el espíritu. ¿Se da cuenta? Vamos a ir un momentito al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Libro de Gálatas, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta, mi hermanita? Esta guerra espiritual va a haber entre el espíritu y la carne hasta que el Señor nos recoja y seamos transformados en cuerpo incorruptible. Imagínense, hermana y hermano, que ahorita el Señor nos arrebate así como estamos y nos lleve al lugar santísimo. Vamos a contaminar nosotros el lugar santísimo. Lo vamos a volver un suelo terrenal así como está aquí, esta tierra contaminada por nuestra carne, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, adulterio, fornicación, robos, engaños, maledicencia, malos pensamientos, deseos de venganza.
lo vamos a contaminar el cielo. Por eso es que el Señor va a traer la carne, va a deshacer la carne, va a morir esta carne y vamos a ser transformados y vamos a estar en el cielo, cuerpo incorruptible. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Se da cuenta? Bien claro lo explica Pablo en Gálatas 5:17. Bien, exacto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta? Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley. Vivimos en la ley de la gracia, donde el Espíritu Santo es el que tiene que prevalecer en cada uno de nosotros. Por medio de Él podemos vencer en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, mis hermanos. ¿Se da cuenta, mi hermanita? Entonces dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Nisi. Nisi quiere decir estandarte. ¿Se da cuenta? Él puso a Dios un estandarte. Dios es, Cristo Jesús es nuestro estandarte. Nosotros tenemos que fijarnos en Cristo Jesús todo el tiempo. Tenemos que estar ahí. Por eso es que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Dios Nisi. ¿Se da cuenta? Dios estandarte. Él es nuestro estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios traerá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y la única forma de vencer la carne, a esos enemigos que operan en la carne, es con el Espíritu poderoso de Jesucristo. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en los enemigos. Bendito sea el Señor, hermanos y hermanos. Ya, pongámonos de pie, Señor. Que esta palabra que hemos aprendido hoy día, que hemos escuchado, se quede grabada en cada corazón. Y podamos nosotros aplicarla en nuestras vidas, ponerla por obra, poder vivir en cada momento de nuestras vidas esta palabra del Señor. No es escucharla y salir afuera y que nadie nos distinga si somos cristianos o no, si somos hijos de luz o no. Esa luz tiene que prevalecer donde vayamos. La luz de la palabra. Como hijos de luz, como hijos espirituales que han alcanzado la gracia de nuestro Señor Todopoderoso, que hemos estado venciendo batalla sobre batalla, que se note que realmente vivimos en Cristo Jesús y que Cristo Jesús vive en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Igual para ustedes, amigos, que nos escuchan por las redes sociales, tengamos en cuenta la palabra del Señor seriamente, porque el Señor no es juguete. No lo tomemos como algo así tibio a nuestro Señor. Horrenda cosa es, desde su palabra, caer en manos de un Dios vivo. No esperemos que el Señor nos llame por juicio. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, eterno y santísimo Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro consumador del nuevo pacto. En ese nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos sabido redimir el tiempo, en el cual tú nos has enseñado, Padre Santo, que sin ti nada somos. No podemos prevalecer sin ti, Señor. Somos como heno delante de ti. Somos como neblina, Padre Santo. Linda tu palabra, Señor. Enséñanos más cada día. Que sea grabada en nuestros corazones y sea aplicada a nuestra vida, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret.
Bendice, Señor, tu palabra y que sea extendida, Señor, en el mundo entero hasta los más confines de la tierra, Padre Santo. Lleva predicadores, Señor. Que tu palabra, Señor, sea acogida en el mundo entero por todos los oyentes, Padre Santo. Porque sin ti este mundo va a perecer, Señor. Y es lamentable, mi Dios, ver cuánta gente escucha, Señor, y no la pone por obra en sus vidas. Toca sus corazones, Padre Santo. Los hermanos de las naciones, bendice sus vidas, Padre Santo. Bendice sus familias, sus obras de sus manos, Señor, multiplícales. Pero la vida espiritual es lo más importante, Señor. Dale aliento, dale fuerza, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Pero tú eres más. Confiamos en ti. Te damos gracias, Señor, por este momento. Y te doy gracias por este remanente fiel que tú siempre traes a tu casa, Padre Santo. Por las vidas nuevas, Señor. Dale fuerza. Y que se puedan arrepentir, Padre Santo. Que se vuelvan a ti, Dios de la gloria. Que sepan que sin ti nada podemos hacer. Como dices tu palabra. Yo soy la vid, tú eres el campo, como dices tu Padre Santo. Nada podemos hacer sin ti. La gloria y la honra es tuya, mi Señor, por cuanto eres digno, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.